En esta clase vamos a estar hablando acerca de límites. Vamos a hablar de límites finitos, de límites en el infinito y del cálculo analítico de límites, porque la clase pasada estuvimos introduciendo este concepto, pero más ligado a la parte gráfica, que me parece muy importante para después encontrarle sentido, ¿no? A, por ejemplo, todo lo que vamos a ver hoy, que es un poco más abstracto. Bueno, cuando hablamos de límites infinitos, en este caso vamos a estar trabajando con una función que es del tipo 1 sobre x al cuadrado y vamos a estar estudiando eh, qué sucede alrededor de esa función, pero a medida que nos aproximamos cada vez más a cero. Entonces ustedes van a ver que en la pantalla tenemos dos tablas de valores, una a izquierda de cero y otra a derecha. Y en los números que elegí para la tabla, tomé un radio de una unidad. Y a partir de ahí fui tomando valores cada vez más cercanos a cero. En el caso de la tabla que dice por izquierda, ustedes pueden ver que tomé valores cada vez más cercanos a cero. ¿Y qué es lo que sucedió con las imágenes? Es decir, cuando reemplazo estos valores en la fórmula. Los resultados que se van obteniendo son cada vez más grandes, ¿sí? 25, 100, 400, 10.000. Y si yo tomo valores cada vez más cercanos a cero, eh, más grande va a ser el resultado obtenido. Entonces uno puede decir tiende a infinito. Lo mismo sucede por la tabla eh, por la derecha. A medida que tomo valores cada vez más cercanos a cero, los resultados que podemos ver se disparan al infinito. ¿Dónde puedo ver eso? En la gráfica de la función que tenemos en la pantalla. Lo podemos ver acá. Miren, a medida que me acerco a cero, tanto por izquierda como por derecha, pueden ver ustedes que las imágenes se disparan al infinito. Y son cada vez más próximas eh, al eje vertical, ¿sí? Ven que cada vez está más cerquita del eje de la Y. La distancia entre la curva y el eje de la Y se acota, se reduce cada vez más. Bien, ¿cómo vamos a generalizar esta expresión? Vamos a decir que el límite cuando x tiende a cero de la función 1 sobre x cuadrado es igual a infinito. Y ojo acá, quiero hacer una aclaración que también la encuentran en el texto. Que uno ponga igual a infinito no quiere decir que estemos considerando infinito como un número, porque cuando anotamos infinito tiene que ver con una noción, no es un número específico. Y por otro lado, también revisando los apuntes de la clase pasada, ustedes van a encontrar que un límite existe cuando las imágenes se aproximan a un número real, a un número en concreto, ¿sí? Entonces, como en este caso, las imágenes se disparan al infinito, infinito, como decía antes, es una noción, no es un número específico. Entonces, es un modo de inexistencia del límite. Y recapitulando un poco lo que vimos en uno de los videos anteriores, decíamos que el límite de una función en un punto no existía si los límites laterales son diferentes. Bueno, en esta clase estamos viendo en este momento una segunda situación de inexistencia de límites, que es cuando las imágenes se disparan al infinito. Solo que, a diferencia del caso anterior, la clase pasada escribíamos así, no existe, eh, vamos a estar anotando igual a infinito. Es un modo de expresar cómo se comporta la función en este caso, ¿sí? Pero es un modo de inexistencia de límite, como para que lo tengan en cuenta. Bien, por otro lado, cuando sucede esto de que quiero calcular el límite cuando x tiende a, siendo a un número real y las imágenes se disparan al infinito, que es lo que tenemos anotado por acá, vamos a estar en presencia de una asíntota vertical. ¿Qué funciones de las que vimos al comienzo de la cursada presentaban asíntota vertical? Bueno, la función logarítmica, por ejemplo, ¿sí? La función tangente de x también presentaba asíntota vertical. Y la definición formal de asíntota vertical es la que vamos a ver en un momento, pero tiene que ver con esto, con el límite cuando x tiende a de la función, siempre que las imágenes se disparen al infinito.
En la pantalla pueden ver entonces 4 gráficos eh, que muestran esto, ¿sí? Que una función puede tener asíntota solo a izquierda, solo a derecha, o como vimos en el primer ejemplo, a izquierda y a derecha, ¿sí? Si yo tuviera que graficar la asíntota en esta función, ¿se acuerdan que la asíntota siempre la marcábamos con una línea punteada? La vamos a hacer superpuesta con el eje cartesiano, en este caso con el eje de la sí. Bueno, seguimos avanzando entonces. Vamos a profundizar esta idea de asíntota. Dice, la recta x igual a se llama asíntota vertical de la curva si por lo menos una de estas tres es verdadera. Eh, y el gráfico de estas expresiones que encontramos acá es el que mostrábamos hace un momento, ¿no? Podemos tener una función que tiene asíntotas solamente a izquierda, solamente a derecha, o como muestran las primeras expresiones, tanto por izquierda como por derecha. En lo que tiene que ver con un ejemplo en particular, para que podamos charlarlo y conversarlo, tenemos acá entonces la función 2 sobre x menos 3 y vamos a estar estudiando el límite cuando x tiende a 3, tanto por derecha como por izquierda. Y acá vamos a estar marcando algunas cosas. Voy a correr un poco esto para marcar algunas cosas. Cuando queremos hacer una tabla de valores, por lo menos una tabla de valores vamos a hacerla mentalmente, no anotada en la pantalla, uno va a estar dando valores a x cada vez más cercanos a 3 y en este caso por la derecha, porque justamente estamos trabajando con el límite de 3 por derecha. Entonces serían valores para x un poquito más grandes que 3. Entonces, si a valores de x un poquito más grandes que 3 le resto 3, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un denominador que se acerca cada vez más a 0, ¿sí? El denominador que tenemos acá se acerca cada vez más a 0 y también es un 0 por derecha, ¿sí? Es un número bien próximo a 0 pero positivo. Y entonces cuando tenemos que resolver un cociente como este, que es de la forma, voy a estar anotándolo acá para que lo puedan tener en la pantalla. Es un cociente que tiene esta forma, ¿no? Ahí está cargando la parte de la fórmula. Bien, el numerador tiende a 2 y el denominador tiende a 0 después de hacer la resta que les comentaba hace un momento. Y más temprano vimos que cuando el numerador tiende a un número real y el denominador tiende a 0, esa división, ¿sí?, me permite obtener un cociente que se dispara al infinito. Lo mismo sucede en torno a este ejemplo, ¿sí? Tenemos la misma función, pero vamos a querer calcular el límite cuando x tiende a 3, pero por la izquierda. Entonces, si tiende a 3 por la izquierda, quiere decir que es un número un poquito más chiquito que 3, ¿sí? Entonces, cuando a un número un poquito más chiquito que 3 le resto 3, obtengo un valor muy pequeño que tiende a 0, pero es con signo negativo. Si lo tuviera que anotar acá, es de la misma manera que antes, ¿no es cierto? Es una división cuyo numerador tiende a 2 y el denominador tiende a 0, pero dijimos con signo negativo. Y ese cociente es menos infinito, ¿sí? Vamos a obtener valores cada vez más grandes y con signo negativo. Tengan en cuenta que a veces tenemos la división muy asociada a repartir y uno dice, bueno, la división achica. Eso no es cierto siempre. Cuando uno divide por números que están comprendidos entre 0 y 1, ese cociente, o sea, el resultado de esa división, en vez de ser números cada vez más chicos, son números cada vez más grandes. Es lo que sucede acá, ¿sí? Bien, eso me interesaba aclararlo. ¿Cómo queda la gráfica de esta función? Bueno, tenemos entonces la traza de esta función que la hice con el GeoGebra y después vemos las dos asíntotas y la que conversábamos hace un momento es la asíntota vertical, ¿sí?
Y esta diferencia de signos que decíamos más infinito, menos infinito, tiene que ver con esto. Fíjense por favor acá. Cuando estábamos tendiendo a 3, no me está marcando la pantalla. Cuando tendemos a 3, lo voy a marcar con el, con el mouse. Cuando tendemos a 3 por la derecha, las imágenes se disparaban al más infinito. Y cuando tendíamos a 3 por la izquierda, las imágenes se disparaban al menos infinito. Entonces, por eso, una rama de la asíntota está para arriba y otra rama de la asíntota está para abajo. Bien, generalizando, y esto es importante, es un concepto fundamental, siempre que tengamos que resolver el límite cuando x tiende a 0 de un cociente, que el numerador es un número k distinto de 0 y el denominador está en función de x y tiende a 0, ese cociente se va a disparar al infinito. Es lo que hablábamos hace un ratito nada más. Las divisiones no siempre achican. Cuando divido entre un número comprendido por un número comprendido entre 0 y 1, ese cociente aumenta cada vez más. Me da resultados cada vez más grandes conforme el denominador vaya tendiendo a 0. Es lo que está pasando justamente en esta expresión que queremos destacar. Seguimos avanzando. Tenemos por otro lado límites en el infinito. ¿Qué quiere decir límites en el infinito? Quiere decir que vamos a estar calculando esto, ¿sí? El límite cuando x tiende a infinito de una función en particular, en este caso 1 sobre x. Entonces, para nuestra tabla de valores vamos a tener que tomar valores de x que crezcan cada vez más, que tiendan a infinito. Entonces, fíjense, empecé por 10, 100, 1000, 10.000 y voy aumentando. Valores que justamente tiendan a infinito. Cuando los reemplazo en la tabla, vamos a poder ver diferentes cosas. ¿Qué regularidad encontramos entre los números que tenemos ahí en la tabla? Bueno, lo que podemos ver es que ese cociente se acerca cada vez más a 0. Y la tendencia que podemos observar es esta. A medida que x tiende a infinito, los resultados de la división se acercan cada vez más a 0. ¿Dónde puedo ver eso en la gráfica? Acá. Ven que en esta sección, si yo tuviera que alargar el gráfico de mi función en el eje de las x, como si x tendiera a infinito, como si x tomara valores cada vez más grandes, ¿qué pasa con la curva? La curva se va pegando cada vez más a 0, ¿sí? Se va pegando cada vez más, en este caso, al eje horizontal. Lo mismo del otro lado, ¿sí? Si yo tiendo a menos infinito, sería la otra parte de la gráfica que está por acá, la curva se acerca cada vez más a 0. Entonces estamos en presencia de una asíntota de tipo horizontal. ¿Qué funciones de las que vimos hasta ahora presentan asíntota horizontal? Y bueno, por ejemplo, la función exponencial, ¿sí? Tenía esta característica. Bien, entonces, esta expresión la vamos a estar completando de esta manera. Vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 sobre x es igual a 0. Y generalizando, vamos a decir también que cada vez que tengamos el límite cuando x tiende a infinito de una división que tenga las siguientes características, que el numerador sea un valor de k distinto de 0 y el denominador que tienda a infinito, ese cociente se va a achicar cada vez más de tal manera que uno puede decir tiende a 0. Y eso tiene sentido. Si yo tengo que dividir un número, no sé, 50, 100, dividido en infinitas partes, cada una de las partes, ¿sí? Va a tender a 0, va a ser muy, muy chiquita. Esto me gustaría que lo resalten, igual que la expresión que destaqué hace un momento, porque va a ser muy utilizada a lo largo de la clase. Por acá tienen algunas operaciones que giran en torno a 0 y al infinito. Por ejemplo, si a infinito le sumo infinito, me da infinito. Si multiplico a infinito por un número distinto de 0, me va a devolver infinito también. Si a infinito le sumo o resto un número, me va a dar infinito también, ¿sí? Si, por ejemplo, el numerador tiende a un número real y lo divido por infinito, por un número muy grande que tiende a infinito, ese cociente va a ser cada vez más próximo a 0, esto lo comentamos hace un rato.
Luego tenemos esta expresión que dice que si el numerador tiende a infinito y el denominador tiende a un número real, el resultado va a seguir tendiendo a infinito de todos modos. Y si el numerador tiende a un número real y el denominador tiende a infinito, esto lo hablamos también más temprano, ese cociente tiende a infinito, ¿sí? Esto también lo charlamos antes. Y la última es, si el numerador tiende a cero y el denominador tiende a un número real, ese cociente va a tender a cero también, como para tener este apunte con estas cuestiones que pueden servir para los cálculos que vamos a hacer más adelante. Por acá tenemos algunas propiedades de los límites también, y vamos a una propiedad que se llama propiedad de sustitución directa. Y esta propiedad nos va a facilitar la cuestión de los cálculos. Y dice que si f es una función polinómica o es una función racional, y a, que es el valor al cual tiende el límite, está en el dominio de la función, el límite cuando x tiende a de la función es igual a f de a. Es decir, que vamos a tener una función constante, porque obviamente si el límite es igual a la imagen, lo que vamos a tener es una función constante, por ejemplo esta, ¿sí? ¿Qué sucede con esta función? No sé, acá tengo f de a. La imagen de a es determinado número que podemos poner en la pantalla. Y el límite, cuando x tiende a de la función, también es f de a, porque esta función es una función que tiene un trazo continuo. En las funciones que tienen un trazo continuo, el límite y la imagen son iguales. Y eso nos va a facilitar mucho el cálculo de límites, porque quiere decir que puedo calcular los límites del mismo modo en el que calculo la imagen de una función en un punto. Veamos con unos ejemplos qué es lo que le estoy queriendo decir. En el ejemplo 1, fíjense, tenemos el límite cuando x tiende a 5 de esta función, que es una función polinómica de grado 2. ¿Cómo hago para calcular este límite? Bueno, del mismo modo que calcularía la imagen de esta función en 5, es decir, reemplazando a x por 5. Entonces, cada vez que dice x en la función, lo reemplazo por 5. Y hago las cuentas. Hago las cuentas y en este caso me da 39. Entonces, ¿cómo resuelvo el límite? Reemplazando x por el valor al cual tiende la función. Lo mismo sucede en este otro caso. Tengo el límite cuando x tiende a -2. En el numerador tengo una función polinómica de grado 3 y en el denominador una función polinómica de grado 1. ¿Cómo hago para calcular este límite? Y cada vez que aparece x, lo reemplazo por -2. O sea, calculo el límite del mismo modo que calcularía la imagen de esta función evaluada en -2, ¿sí? Y finalmente me da -1/11. Vamos con otros ejemplos que involucran algunas cuestiones que estuvimos hablando en esta clase. Límite cuando x tiende a -2 de esta función. Tenemos en el numerador un polinomio de grado 2 y en el denominador un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo x por el valor al cual tiende el límite. Acá tengo que poner al cuadrado. Y vamos haciendo las cuentas. Abajo sería -2 más 2. Todo esto en general yo lo hago mentalmente, pero quiero hacer todos los pasos para que a ustedes les quede. Entonces, -2 al cuadrado es 4, por 2, 8, -1 nos da 7, y ven que el denominador tiende a 0. El denominador tiende a 0. Y hoy más temprano hablamos que si tengo un cociente en donde el numerador tiende a un número real y el denominador tiende a 0, ese cociente se dispara al infinito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de este límite? Bueno, el resultado de este límite es que tiende a infinito, ¿sí? Esto me parece importante destacarlo porque no siempre van a obtener como resultados números
reales concretos, sino que a veces aparece esta expresión infinito, ¿sí? Vamos con otro ejemplo más. Tengo límite cuando x tiende a infinito de esta función. En el numerador tengo 4 y en el denominador tengo 3x más 2. Entonces, ¿cómo hago? Porque acá el límite no tiende a un número real, tiende a infinito. Bueno, por eso yo incluí en el PDF de la clase un apartado donde hablaba de operaciones que involucran al cero y el infinito. Fíjense que el numerador va a quedar igual, pero si x tiende a infinito, ¿cuánto me va a dar si a infinito lo multiplico por 3? Infinito es un número muy grande. Si lo multiplico por 3 también va a tender a infinito. Y si a ese infinito le sumo 2, también va a tender a infinito. Entonces, en el denominador lo que obtenemos es que es esta tendencia, tiende a infinito. Pero ahora tengo que resolver este cociente. ¿Cuánto me va a dar una división entre este numerador que tiende a 4 y este denominador que tiende a un número muy grande, que tiende a infinito? Bueno, lo comentamos también antes, ¿no? En una parte de la clase donde yo pedí que destaquen o que tengan ahí en mente unas expresiones que destacamos en el PDF. Cada una de las partes, si tengo que dividir a 4 entre infinitas partes, cada una de las partes va a ser muy chiquita, tanto que va a tender a 0. Así que eso me parecía importante para destacar, y con estas cosas que conversamos ya pueden completar la guía de ejercicios de los límites que tienen que ver con infinito y límites en el infinito.